Nuestro tema en el día de hoy serán las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. Se define como variación sin repetición de n objetos tomados P a P a todas las posibles ordenaciones de P objetos tomados de los n. Su fórmula matemática, variación de n en P, es igual al factorial de n sobre n menos P factorial. Acá importa el orden. N siempre va a ser un número natural. Por lo tanto, el factorial de n se entiende como el producto de n por todos sus antecesores naturales, excepto el 0. Analicemos entonces nuestro primer ejemplo. ¿Cuántos números de dos cifras diferentes pueden escribirse con las cifras 3, 4, 5 y 6? La pregunta a realizarse es si importa el orden. Si tomamos dos cifras, en este caso 3 y 4, se forman los números 34 y 43 siendo diferentes. Entonces se interesa el orden. ¿Cuántas cifras tenemos en total? 4. Los números que queremos formar son de dos cifras. Eso significa que podemos aplicar el principio de la multiplicación en este caso. El primer suceso es seleccionar la primera cifra, que puede ocurrir de 4 maneras. El segundo suceso es seleccionar la segunda cifra, que puede ocurrir de 3 maneras porque ya una de ellas fue seleccionada en el primer suceso. Luego nos queda aplicando el principio de la multiplicación 4 por 3 y eso nos daría 12. Como importa el orden, entonces también podemos aplicar la variación de n elementos tomados P a P. N es el total de elementos 4 y P la cantidad de elementos con la que vamos a trabajar. Luego, sustituyendo sus valores en la ecuación de variación, nos quedaría factorial de 4 sobre el factorial de 2 y desarrollándolo convenientemente nos quedaría 12. Si comparamos el resultado con el principio de la multiplicación, vemos que son iguales. Bueno, ¿qué se entiende entonces por permutación? Se entiende por permutación a aquella variación en donde los valores de P y N coinciden. Por lo tanto, la permutación o el número de permutaciones de orden n se denota P en n y se calcula con la fórmula P en n igual a n factorial. Si desarrollamos la fórmula de variación de n en n, parcialmente obtenemos n factorial sobre el 0 factorial. Y por propiedad de los factoriales, el factorial de 0 es igual a 1, que coincide también con el factorial de 1, que en este caso es 1. Por lo tanto, no estamos dividiendo por 0, sino por 1. Analicemos entonces el segundo ejemplo. ¿Cuántos números de 4 cifras diferentes pueden escribirse con las cifras 3, 4, 5 y 6? La pregunta a realizar, ¿importa el orden? Claro que sí, puesto que cada vez que intercambiemos de lugar una de estas cifras, obtenemos un número nuevo. 3, 4, 5, 6, intercambiamos. 6, 5, 4, 3, intercambiamos. 4, 3, 6, 5. Entonces sí importa el orden. Bueno, vamos a formar entonces el número de 4 cifras. Por el principio de la multiplicación, primer suceso puede ocurrir de 4 maneras, fijamos 1. El segundo suceso puede ocurrir de 3 maneras, fijamos 2. El tercero puede ocurrir de 2 maneras, fijamos 3. Y el último solo puede ocurrir de una única manera. Al efectuar este producto, nos queda que son 24 los números que pueden estar formados por estas 4 cifras. Luego, si aplicamos la permutación, porque n y p coinciden, no es más que desarrollar el factorial de 4, que en este caso también coincide con 24, que sería lo mismo si desarrollamos la fórmula de variación de n en n, que coincide en este caso con el factorial de 4.
Definamos entonces combinación de n objetos tomados P a P a todos los subconjuntos de P elementos que se pueden formar con los n objetos. Su ecuación matemática es con una C. Combinación de n en P elementos es n factorial sobre n menos P factorial por P factorial. Nótese en la segunda fórmula cómo cambia la simbología. Se utilizan como especie de un paréntesis con n arriba y P debajo. Y también podemos darnos cuenta desde la primera fórmula que esta combinación se puede expresar como la variación de n en P sobre el factorial de P. En este tercer ejemplo nos piden formar conjuntos que contengan dos elementos formados por estas cuatro cifras. La pregunta a realizar es si importa el orden. Claro que no importa, puesto que con 3 y 4 se forman dos conjuntos, 3, 4, 4, 3, que son iguales porque contienen los mismos elementos. Por lo tanto, vamos a trabajar con cuatro cifras, ese es el valor de n. Vamos a formar conjuntos con dos elementos o con dos cifras de estas cuatro. Ese sería el valor de P, en este caso P sería igual a 2. Y sustituyendo estos valores en la fórmula de combinación, nos queda combinación de cuatro elementos tomados 2 a 2. Desarrollándolo en nuestra fórmula, nos quedaría 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. Y desarrollándolo convenientemente, nos queda el cálculo 12 entre 2, que nos daría 6. Yo los invito ahora a que hagan ese cálculo mental utilizando la fórmula de combinación en función de la variación de n elementos tomados P a P. Veamos entonces la diferencia entre variación y combinación. La primera diferencia entre variación y combinación es que en la variación importa el orden y en la combinación no importa el orden. La segunda diferencia es que siempre la variación va a ser una cantidad mayor que la combinación por ser menor su denominador. La tercera diferencia es que la fórmula de combinación incluye en el denominador al factorial de P. Procedamos con el estudio independiente.